ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Salmo 11:7. Una paráfrasis de este versículo diría así: porque Jehová es excelente y ama la excelencia. El hombre excelente mirará su rostro. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana porque has sido misericordioso con nosotros al traernos a tu templo, especialmente para adorarte, para glorificarte, para honrarte. Pero también venimos, Señor, con acción de gracias y suplicándote, bendito Dios, que por aquellas almas que aún no te conocen, rogándote que pongas en nosotros el deseo ardiente de poder transmitir cada mensaje que tú nos das para alcanzar a aquellas almas que están perdidas. Sabemos, mi Dios, que a través de las estadísticas que el hombre lleva, más de 5 millones de personas al mes mueren y la mayoría no te conocen. Perdónanos, Señor, porque no hacemos la obra tuya. Te suplicamos que nos ayudes a poner nuestros ojos físicos y espirituales atentos para poder observar dónde tú estás obrando, en qué almas ya están listas, mi Dios, para poder darles tu mensaje de salvación. Te rogamos, bendito Dios, que traigas más obreros a la mies, porque tú lo has dicho, que la mies es mucha, pero que habemos muy pocos obreros, mi Dios, queriendo hacer tu labor. Te damos gracias por estos hermanos que son fieles cada domingo, Señor, en las escuelas bíblicas, que son fieles a los servicios de adoración, no tan solo aquí en el templo, sino a través de las redes sociales, y que somos parte también de la Iglesia Universal, que también se está congregando en este día. Gracias infinitas te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues la semana pasada empezamos lo que fue nuestros valores fundamentales. ¿Recuerdan cuáles eran? Bueno, hay varios, pero mencionábamos ¿cuántos? Tres. ¿Cuáles eran ellos? Ahí están en su pantalla, miren, de televisión. Y espiritualidad. Sí. Estamos en la clase 101. Es descubriendo mi membresía dentro de la iglesia. Muchas veces somos parte de una congregación, pero no sabemos qué significa eso. Y hacia dónde vamos, cuál es el propósito. Es un domingo más, vamos por obligación, vamos por presión, vamos porque no tenemos que hacer nada, o vamos ¿para qué? Para conocer más de Dios. Para honrar a Dios, para glorificarlo, para exaltarlo, para que vea que realmente lo amamos. Entonces hay varios motivos por los cuales nosotros nos congregamos. Esperemos que sean los motivos más sinceros y los que a Dios le agradan. Entonces, vamos a continuar con lo que es la excelencia. Dimos una introducción la semana pasada de las tres, pero ahora vamos a hacer énfasis en la excelencia. ¿Qué dice el mundo? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y llegaron sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Entonces, pero ahora la pregunta sería, ¿qué dice la gente de qué es la excelencia? ¿Qué dice la gente allá afuera? No nosotros, que de alguna manera ya tenemos cierto conocimiento, pero ¿qué dice la gente? Hermano Pedro, ¿qué ha oído hablar de la gente que dice, oh, esto es excelente? La excelencia es hacer lo mejor posible
Digamos, esa es parte de la filosofía del ser humano, ¿verdad? Hacer lo mejor. ¿Y cuál es el propósito? Al final de cuentas, la mayoría de las veces la excelencia del ser humano, el propósito es para obtener unos beneficios personales, ¿verdad? Personales. Por ejemplo, el que inventó los automóviles, sí quiere hacerlos con excelencia, pero a final de cuentas hay una retribución financiera, ¿sí? Entonces, y así, cualquier cosa, la competencia allá afuera dice hay que hacer las cosas con excelencia y está bien, no está mal, pero hay ciertos intereses de por medio, ¿verdad? Ahora, veamos la excelencia. Yo encontré algunos ¿cómo se llama? Sinónimos de excelencia que están en los diccionarios académicos, y una de ellas dice que la excelencia es grandeza, es eminencia, superioridad, altura, dignidad, poder. También hay otra lista más que dice que es majestad, poder también, soberanía, importancia, elevación, excelsitud. Sin embargo, esas palabras pues suenan así muy grandilocuentes, pero que nos dejan así como que, bueno, pero ¿cómo es eso, no? ¿Cómo se come? Suena en excelencia, sí, exactamente. Y entonces veamos qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es la excelencia. Dice que la excelencia de su ser. Y aquí en Primera de Crónicas 29, 11, 13, aquí nada más los vamos a mencionar y luego vamos a leer los textos. Dice, la excelencia de su ser, ¿la encontramos en dónde? Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Luego la otra que dice la Biblia de la excelencia es, ¿excelencia de qué? De su poder de Dios. Está en Job 36, 22. Luego la siguiente dice que la excelencia de sus hechos, ¿sí? En Jeremías 32, 19a. Y por último, aunque vamos a dejarlo así porque sabemos que la excelencia de Dios es inmensa, o sea, no tiene medida y no podríamos tener el tiempo suficiente, pero aquí la excelencia de su reino. Ahí lo vemos en Salmo 145, 12 y 13. Entonces, vayamos al texto para que nos vayamos familiarizando con lo que dice la palabra. Dice Primera de Crónicas 29, 11 y 13, hablando acerca del ser. ¿Se acuerdan? Ahí está en inglés, ¿verdad? Dice I am. Son las palabras que Dios le dijo a Moisés cuando estaba en la montaña, ¿verdad? Allá donde estaba la zarza ardiendo. Y dice, yo soy. Está hablando de su esencia, de su ser. Y lo leemos, dice así, el 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Entonces ahí nos habla de lo excelso que es Él. Lo excelso tiene que ver con la excelencia, ¿sí? Y vamos viendo otro aspecto de lo que es la excelencia. Dice, excelencia es poder de Dios, ¿sí? En Job 36, 22 dice, he aquí Dios es excelso en su poder. Cuando hablamos de excelso, ¿se acuerdan que muchas veces en la palabra de Dios nos narra escenas en las que Dios está con su pueblo o con algunos de sus seguidores y los encuentra en dónde?
arriba, en las montañas, ¿verdad? Eso tiene un significado, dice, cuando se habla de excelso es de elevada categoría espiritual. ¿Sí? Entonces, no nada, podemos estar elevados espiritualmente aquí abajo, sí, pero los llevaba casi siempre a un lugar alto, muy elevado. Esto quiere decir sublime, ¿sí? Como para hacer una diferencia de cuando estamos acá a cuando estamos acá. Sí, hermana Isa. Como mi cuñado, ellos van los viernes en la noche, se van hasta las montañas a orar, hasta allá, hasta arriba de las montañas. Wow. Y allá oran, allá se están hasta casi al amanecer orando. Sí. Y ya entonces ya bajan el sábado en la mañana al trabajo. Como vigilia, digamos. Ajá, así, como una vigilia, vigilia. pero ellos lo hacen, dicen que es nada más a orar, se van allá. Sí. Como vigilia, nosotros le llamamos vigilia, Vigilia. ¿verdad? Como es Pentecostés, pues. Exacto, sí. Bueno, fíjese, esa es una práctica, ¿verdad? Que tiene que ver con... a continuación también vemos que Jeremías 32:19 dice, grande en consejo y magnífico en sus hechos, ¿verdad? Hemos estado hablando ahí de los hechos. Entonces ya cubrimos, digamos, de alguna manera 4 aspectos, ¿sí? Decíamos que es el aspecto de su ser, de poder, de hechos y nos falta uno más, el de su reino. En Salmo 145, 12 y 13 dice, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. ¿Y qué? Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que estaba escuchando una predicación que decía que Dios no tiene amor. ¿Perdón? Dios es amor. Entonces, ¿qué puede salir de él? Amor. Sí, entonces, dice, ¿cómo deberían de ser los hijos de Dios? Puro amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor y si salimos de él, sí, bueno, en este caso fuimos creación de él, pero después con la caída pues perdimos ese privilegio y después ahora a través de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros, que es parte del amor de Dios. Sí, hermana Isa. Eso es lo que yo le estaba diciendo ayer a una hermana, no Sí. de esta iglesia, otra iglesia. Sí. Porque en su iglesia de ella, siempre el pastor las está diciendo, viejas huevonas, viejas chismosas, no saben ni cocinar, no saben ni esto, y les está echando, dice, y eso es cada domingo. Cuando no es a las mujeres, es a los hombres, pero siempre les está diciendo. Y entonces yo le digo, mira, lo que pasa es que él como que ya se le hizo hábito, porque cada domingo es lo mismo. Entonces digo yo, Dios no es así, porque ella dice, entonces como Dios es amor. O sea, ayer estaba platicando con eso. Dice, entonces, ¿por qué decimos que Dios es amor? ¿Y por qué siempre nos están regañando? Bueno, ¿será pastor? Digo yo. No. Yo le dije, pero es que, pues yo no sé tu pastor, le dije, pero para mí no es pastor. Con eso le dije todo. Sí, la cuestión es esta, ¿verdad? Que si dicen que hijo de tigre, pintito, ¿no? Y si recuerden que también en alguna ocasión Jesús les dijo a algunos de los seguidores a algunos de los que iban siguiéndolo, no eran sus discípulos ni sus seguidores, sino iban siguiéndolo y decía, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Su padre el diablo, porque las obras que ustedes hacen son las que él hace. Entonces, pero bueno, vayamos continuemos con lo que es la excelencia, ¿verdad? Decíamos nosotros en cuanto a lo que es la excelencia, es una de las virtudes cristianas más importantes. Significa hacer las cosas de la mejor manera posible, con el máximo cuidado y esmero. Dios quiere que vivamos excelentemente y nos ha dado los principios necesarios para lograrlo.
Así es de que la excelencia es una de las más importantes. Exacto. Fíjense, aquí, ¿quién es nuestro modelo de excelencia? Jesús. Sí, es nuestro modelo de excelencia. Entonces, ya lo decía el hermano Pedro, que hacer las cosas de la mejor manera posible, pero aquí no, eso es el mundo secular, y por eso es que hay tanta competencia, y hasta cierto punto está bien porque si no serían las cosas muy mediocres, ¿no? Al ahí se va. En México hace algunos años acuñaron una frase que decía, nada de que ahí se va, nada de que a mí qué, ¿sí? Por ahí así decía. Todo hay que hacerlo bien. Porque si nos llamamos hijos de Dios y estamos en un trabajo, tenemos que hacerlos con excelencia para que ellos vean la diferencia entre los que, como dice usted, ahí se va o como se vaya. Sí. Nosotros siempre tenemos que hacer la diferencia entre ellos a nosotros. Sí. Fíjense cómo hay unos países donde producen ciertos productos, bueno, ciertas, materia prima, cosas, y dice, ¿de dónde es? ¿Le ven? Dice, Made in fulano, de tal. No voy a decir países, ¿verdad? Para que no se... Made in tal, y dice, no, ese es pura... Nada más tiraste tu dinero, ¿no? Made in China. No, pero sí hay cosas buenas. Sí, no, pues hay muchísimas más buenas. Nada más que nosotros normalmente, ¿qué compramos? Las más económicas. Entonces, no tiene la culpa el indio, dice. Bueno, entonces dice, la excelencia es una de las virtudes cristianas más importantes. Entonces, ¿qué significa esto? Cada vez que yo estaba haciendo el estudio, o conforme he ido adentrándome, hagan de cuenta que me están taladrando, así, o cincelando. Excelencia, excelencia. ¿En qué? ¿En qué debo ser excelente? En todo. Dije, caray, está la vara muy alta. Si antes los judíos querían poner los fariseos ponían las varas muy altas, pero para el pueblo, ¿verdad? Para ellos no. Ustedes ponen cargas bien pesadas para el pueblo, pero ustedes ni un dedo mueven. Entonces aquí no es así. Aquí es el que está compartiendo tiene que llevar la mayor carga, la mayor responsabilidad. Entonces, decíamos que la excelencia es una virtud de las más importantes. ¿Por qué? Porque si vemos a Dios, pero yo no veo a Dios. Bueno, pues ahí está Jesús. No, o sea, no tenemos excusa. Jesús es un ser excelente, no tuvo tacha, ¿sí? Ni tendrá. Entonces, continuamos. Dice la Biblia, vamos ahora a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es una fuente de inspiración para aquellos que buscan mejorar y convertirse en mejores personas. Los siguientes versículos de la Biblia ofrecen ¿qué? Sabiduría y orientación sobre cómo lograr la excelencia en todo lo que hagamos. La Biblia es una fuente de inspiración para lograr la excelencia. Sí, nos provee sabiduría y orientación para lograr la excelencia. Entonces, miren, les voy a decir algo, unas estadísticas que estuve viendo. Dice que de cada 100 personas que van a escuchar este mensaje, esto es lo que va a pasar. Puede que sí, puede que no, pero eso es lo que son estadísticas que se llevan, gráficas. Dice que de 100 personas que escuchen este mensaje, incluyéndonos a nosotros, dice que solo una de cada 100 que escuche este mensaje, de los cristianos, no de los no cristianos, vamos a hablar de los creyentes, de los que están siguiendo a Dios, solamente una lo va a hacer. 2 creen que lo van a hacer. Pero ¿cómo utilizamos el verbo creer? ¿Vas a venir? Pues yo creo que sí. O sea, ¿qué está diciendo? Tal vez sí, tal vez no. O sea que hay indecisión, ¿verdad? No hay una certeza. Entonces, 1 lo va a hacer. 2 creen que lo van a hacer. 3
no saben si lo van a hacer. Pero 95 no saben ni de qué se trató. Son las gráficas, las estadísticas. ¿Son desalentadoras? Sí. Pero eso no importa porque Jesús nos puso la muestra. ¿Recuerdan cuánta gente lo seguía? Y máxime cuando había comida, ¿no? 15,000, 25,000 personas dándole de comer a hombres, mujeres, niños. Pero de repente se le fueron. Y de repente se le van hasta los más cercanos, y luego los más cercanos, y luego los más cercanos. ¿Y qué creen? Que el día que estaba en la cruz, solo estuvo uno. Juanito. ¿Sí? Y el que era uno de los peorcitos, porque ahora lo conocemos como el discípulo amado, pero ¿cómo era? Sí, el hijo del trueno le pusieron como... Dije, caray. Y según decíamos que Pedro, ¿verdad? Que Pedro era así muy impulsivo y que no sé qué. No, pues Juanito dijo, que mandamos que caiga fuego para que los destruya. Bueno, entonces... Oiga, brother, ¿y si tenían ese poder? No, realmente no lo tenían. No, pero si lo pedían en el nombre de Cristo... No, porque sería contradictorio, porque Dios quiere lo bueno, ¿sí? Y Juan quería lo malo. O sea, pero él quería hacer la justicia a su manera. A su manera, entonces, pero no la de Dios. Por eso es que ni siquiera se le hubiera podido conceder su... Sí, eran de temperamento muy acelerado, Yo muy... creo que sí lo podían hacer, nomás que... Oh, no. No tenían el poder, ¿no? Acuérdense que... Porque les había dado el poder. En caso de... Pero ese tipo de poder no se lo les sirve. había dado todo ese poder si querían hacer todo eso, nomás que... No les otorgó todo ese poder, ni a nosotros, ¿sí? No, les otorgó cierto poder, inclusive dijo, mayores cosas que las que yo haga, ustedes harán, pero era con referencia a la voluntad del Padre. Porque sabe que estaban sanando de todo también ellos. Estaban Ese sanando ciegos, estaban sanando... Pero era parte del propósito de Dios. El propósito de Dios nunca fue que quemaran a los... a los contrarios. Sí, no. Al contrario, tenemos que amarlos, dice. La palabra dice bien claro. Tenemos Sí. que amar a nuestros enemigos, dice. Porque qué caso tienes que ames al amigo si el amigo te ama. Tienes que amar a tu enemigo como a ti. Sí, ahí es donde es diferente, ¿verdad? Pero buena observación, sí, es importante. Y precisamente de eso se trata, de ir aclarando cosas de conceptos erróneos que hemos escuchado. Sí, hermano Albino. Lo que pasa es que muchos, bueno, hasta a mí me incluyo yo antes de conocer un poquito de lo que ahora sé, ve en el Antiguo Testamento, hermano, Sí. cómo destruía a su pueblo por la desobediencia. Ok. Entonces ahora la gente de ahí se agarra y dice, pues cómo es un Dios de amor y cómo los destruía, pero ¿por qué los destruía? Sí. Entonces ahí es donde a veces la gente se confunde o nos confundimos. Sí, la cuestión es que la destrucción era por cuestión de una consecuencia que ya él había advertido. Sí. ¿Sí? No es que, pues me caíste mal o no estás haciéndolo y órale. No, él mandaba a sus profetas y les decía, arrepiéntanse. O sea, regresen al Señor. Sí. Si no se arrepienten, esto les espera, pero no es Dios el que les estaba mandando a hacer eso. Fue la voluntad del ser humano, la caída, el hombre caído. La consecuencia. La consecuencia, exactamente. Y hoy en día es lo mismo, hermano Pedro. Hoy en día nosotros recibimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ahorita yo pienso que está como Sodoma y Gomorra, hay mucha apostasía. Sí, bueno, y mucho más, va a venir peor la cosa, ¿eh? Por eso es que hay que estar agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Y ahí también la Biblia lo dice, que Sí. escrito está, como decimos, ¿verdad? Escrito está en la Biblia, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a estar peor que Sodoma y Gomorra. Sí. Y así lo estamos viendo. Entonces, para nosotros no debemos de espantarnos, debemos mantener la calma y mejor mantenernos precisamente poniendo en práctica estos valores que son fundamentales. La excelencia, la fidelidad
y la espiritualidad. Si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, pero ¿cómo nos vamos a mantener fieles a alguien que no conocemos? Por eso es la importancia de conocerlo. Por eso es que vemos las iglesias, porque como no conocen a Dios, al Dios vivo, ¿sí? Ven al Dios, aquí se le llama el Dios mamón, el Dios dinero, ¿sí? Entonces dicen, no, pues es que, y tienen razón en parte, pero la razón está por debajo de los principios espirituales. Si para mí lo más importante son mis instintos, estoy mal. Si para mí lo más importante son mis emociones, estoy mal. Si para mí lo más importante son mis razonamientos, estoy mal. Para mí lo más importante debe de ser los principios de Dios. Si nosotros agarramos eso, miren, nos cuesta, sí. ¿Por qué? Porque tenemos vidas enteras, generaciones tras generación, repitiendo mismos patrones equivocados de conducta. Pero repetimos patrones equivocados de conducta por mala programación que tenemos. ¿Desde dónde? Desde Adán y Eva. Pero por eso dice que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, continuemos. Dice, en cuanto a lo que es la excelencia, también dice, número 1, Salmo 119, 33, 34, Señor, enséñame tus leyes y seguiré con fidelidad. Dame entendimiento para seguir tus mandamientos. Guíame por el camino de la verdad. Salmo 119, 33 y 34. ¿Cuál es el valor fundamental de este versículo? La fidelidad. Sí, la fidelidad. Fíjense aquí cómo, ¿recuerdan? Uno de los, el rey más rico de todo el universo, bueno, aparte no del universo, del planeta Tierra, ¿quién fue? Salomón, exactamente, ¿verdad? Salomón. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió Salomón? Sabiduría. Y entendimiento. ¿Sí? Sabiduría y entendimiento, ¿o qué recuerdas tú, Rita? ¿Qué es lo que pidió? Inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Y entonces dije, bueno, ¿qué es la inteligencia? ¿Cuál? Conocimiento. La inteligencia es conocimiento. Ya viendo las otras traducciones, porque si vemos, por eso es importante ver el significado de las palabras en los diccionarios, ¿cómo se llama? Seculares. En un diccionario secular de la Real Academia Española dice, sabiduría es inteligencia. Y luego le pones inteligencia y dices, inteligencia es sabiduría. Y no es cierto. En la Biblia, o en diccionarios bíblicos dice, sabiduría es la capacidad de hacer las cosas con el conocimiento que se tiene, hacerlas bien. Es la sabiduría, utilizar el conocimiento. Y la inteligencia, bueno, dije, pero ¿por qué entonces pidió primero sabiduría y luego conocimiento? Y dice, ¿seguro que así lo escribí? Dice, me quedó en la mente, ¿no? Eso. Pues no, porque primero para poder ser sabio tienes que conocer. Entonces obtienes el conocimiento y ahora sí ya con ese conocimiento puedes aplicarlo y entonces ahora ya te puedes convertir en una persona sabia. Sí, o sea, les desenredo esto porque yo estaba bien enredado, ¿no? Primero uno tiene que saber. Saber, sí, exacto. Para ser sabio. Exactamente. Para poder poner en práctica eso. Miren, adquiere el conocimiento. Entonces aquí está la excelencia y acá está la mediocridad. Entonces, si nosotros nada más hemos vivido en la mediocridad, ¿qué cree que yo hago toda mi vida? ¿Ser un qué? Un mediocre. ¿Sí? Pero ahora me muestra Dios la excelencia y entonces ahora ya puedo distinguir entre la mediocridad y la excelencia. O la mediocridad y la excelencia. Entonces ahora ya están las dos. Ahora lo que tengo que hacer es entender, meditar en ello para entender la diferencia y poner en práctica lo que dice que es lo mejor. Sí. Ahora entiendo, hermano. Sí. Cuando yo empecé a trabajar para una compañía, me pusieron un supervisor y dice,
la electricidad está como que vibra. Ujú. Pero como yo ya había mirado, y le digo, yo dije, pues el supervisor va a conectar. Sí. No, ya resulta de que cuando había que conectar, dice, ¿usted ha conectado eso? Bueno, le he mirado. Dice, pues entonces usted va a conectar. Y yo tenía miedo. Porque eran tantas no sé cuántos, 2000 y tantos voltios. Pero de ahí me di cuenta, bueno, yo ya tenía el entendimiento porque ya lo había mirado, ¿verdad? Sí. Ya tenía el conocimiento, mejor dicho. El conocimiento, en cierta manera, visual nada más. Visual. Sí, por eso es que hay un proceso, mire, para poder ser sabio, primero tenemos que tener el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual, ¿sí? En este caso nosotros, nuestro conocimiento intelectual lo adquirimos de la palabra, que a la vez es espiritual, ¿sí? Entonces, hay una diferencia, porque el mío era visual. Visual. Y ya esto es intelectual. Sí, entonces primero el conocimiento escrito. Bueno, en las escuelas dice teoría y práctica. ¿Sí? Yo estuve estudiando en alguna ocasión en un lugar donde me daban una clase y pues no la entendía. Y por más que libros y libros y que escribiera resúmenes y todo, y no la entendía. Nada más fue que entré a trabajar a un lugar y empecé a hacer ese trabajo, ¿sí? Y conforme lo fui haciendo, me fue muy fácil entender, ¿sí? Bueno, me fueron enseñando, ¿sí? Y después ya lo hice yo solo. Y ya después me dejaran, yo estuve trabajando en un hotel en auditoría nocturna. Entonces, la clase en la escuela era auditoría nocturna. Entonces no entendía nada, números y no sé qué, y términos que no entendía. Pero cuando llegué a trabajar al hotel, me enseñaron, esto es así y así, sin libros, me enseñaron en la práctica. Y ahí en la práctica yo fui entendiendo más fácilmente. Entonces cuando iba a la escuela ya entendía lo que era la materia en teoría. Entonces, y fui poniéndolo en práctica y llegó el momento en que ya me dejaron a mí solo hacer la auditoría nocturna. Tenía que hacer la contabilidad o la auditoría de todo el día de labor, de entradas y salidas y de todo de todo el hotel. Pero bueno, vayamos ahora, regresemos acá. Dice, entonces, la siguiente fue... Excelencia, número 2, no te conformes a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí es Romanos 12:2. ¿Cuál es el valor fundamental que encontramos aquí? Transformación, ¿sí? Transformación. En este caso, la palabra transformación es una palabra compuesta que dijimos que sion es causa y efecto, o acción y efecto, de ser transformado. Seguimos con excelencia, pero ahora... Dice, haz todo lo posible por presentarte ante Dios. Sí están ubicando, ¿verdad? ¿Dónde están en sus hojitas? Ok, para que vayan rellenando lo que... Sí. Número 3, dice, haz todo lo posible por presentarte ante Dios, ¿qué? Aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa con criterio la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Aquí dice, ¿una persona que hace las cosas con excelencia tendrá vergüenza de presentarse ante Dios? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pero si hacemos las cosas mediocremente o mal. Bueno, fíjense que dice Dios, bueno, hay una parte donde dice que o frío o caliente. ¿Sí?
Frío, ¿qué será? Hacer mal las cosas. Y caliente será hacerlas ¿qué? Con excelencia. Y entonces en medio, ¿qué será? Medio. Hay más o menos, ¿verdad? Ah, no, no. Decía el canto de allá de México, que les decía, nada de que ahí se va. Nada hay que hacerlo, todo hay que hacerlo bien. Entonces, si eso es en el mundo secular, ¿qué será en el mundo espiritual? Entonces, valor fundamental de este versículo, aprobación. Sí. Sabemos que si hacemos las cosas con excelencia, ¿Dios nos va a reprobar? No, porque es un Dios justo. También la otra, ¿saben qué? La diferencia del ser humano, el ser humano si no hace las cosas bien, nos pone tache, ¿verdad? Nos reprueba. Y así somos, es parte de nuestra naturaleza, reprobamos algo que puedes hacer 20 cosas bien, pero una con una que hayas hecho mal y ya tache. Te reprueban, ¿sí? O es más, pero en el caso de Dios no, porque Dios ve el esfuerzo que estás haciendo por hacer las cosas con excelencia. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no estoy con la mente puesta en esto, verdad? Todo lo que haga, lo hago con excelencia. Todo lo que hago, lo hago con excelencia. Todo lo que hago. Y eso es para estar programando mi propia mente. ¿Sí? Porque es la voluntad la que va a ejercer el decidir qué hacer. O lo hago o no lo hago. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos. Aquí nos encontramos ahora con excelencia punto número 4. Dice, no te conformes a este mundo, sino transformaos mediante la renovación. Perdón, ¿sí es esa? Sí, ¿verdad? 4. No te conformes a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de tu mente. Entonces podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es el valor fundamental aquí? Está repetido, pero hay otra que podemos agregar ahí. Renovación. Podemos poner transformación, pero también puede ser renovación de la mente. Transformación, sí, es la palabra. En el caso del el término que utilizó Jesús fue metanoia. Juan el Bautista también, esa palabra griega que significa cambio de mente, cambiar la mente. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a cambiar la mente si no tenemos el conocimiento? Cambio de mente. Sí, cambio de mente. Puede ser un cambio de mente. Sí. Esa es la transformación. Esa es la verdadera evolución. No esa que como que nos cambiaron de changos a seres humanos. ¿Sí? No hay, esa es una teoría que no la han podido comprobar. Entonces sería otra vez transformado. Puede ser, es lo mismo, pero utilizando el término cambio de mente o renovación de la mente. Renovación. Cambiar la mente. ¿Qué pasa? Cambiar, en otra palabra, sería, trayendo el término más actualizado, cambiar el programa mental. ¿Sí? Recuerden que traemos un programa, traíamos un programa que Dios nos instaló. Pero después viene y se nos mete un virus. Y el virus distorsiona el programa. Entonces lo que deberíamos de hacer correctamente lo empezamos a hacer distorsionadamente, no funciona. Como en la computadora. Le entra un virus y ya se vuelve loca la computadora. Sí. Le das una instrucción y hace otra. Dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Ah, pues es que le entró un virus. Sí. Le entró el virus de la desobediencia. Sí. También cuando se rompe tantito el vidrio se vuelve loco. Le pone una que no es original
y se vuelve loco porque está haciendo llamadas por donde quiera, yo quiero llamar para acá y ya me mando por otro lado. Sí, exactamente, eso es lo que pasa. Y le pasa lo mismo a nuestra mente. Justamente, hermano. A nuestro, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ahora lo que hizo Jesús, o Dios en sí, dice, bueno, les voy a mandar a Jesús para que les haga un reset de la mente, un reinicio. ¿Sí? Si esta computadora está con un virus, hay que reiniciarla y además le vamos a poner un antivirus. En este caso es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios, hermano. Sí. Así como para entenderlo más actual, ¿verdad? Y así, todo esto que el hombre crea, Dios le puso el conocimiento para que lo pueda, lo saca de lo que ya está. Esto no es nuevo para nosotros, pero para Dios no, esto ya todo existe. Y lo que va a venir todavía va a ser mucho más avanzado. ¿Sí? Hermano Albino. Por eso, hermano, por eso es cuando nosotros nos convertimos, o sea que escuchamos la palabra y luego aceptamos al Señor, tenemos que hacer un retroceso de cambio de vida. Un reset, un reinicio, más bien, un reinicio. Sí, borrar el programa que está dañado e instalar el nuevo. Sí, instalar el nuevo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, pero vean cuántos estamos aquí de los que necesitamos hacer el cambio. O sea, el cambiar, el poner el antivirus. Sí, porque una cosa es que sí, ya vimos que está mal, pero ahora ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo el reinicio, la reprogramación. Esto que están haciendo ustedes y que estoy haciendo yo, nos estamos reprogramando con la palabra de Dios. Sí, eso es lo que se llama santidad o santificación. Sí, es progresiva. Entonces ahora decíamos, ahora el número 5. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Colosenses 3, 23 y 24. Y aquí, ¿cuál es el valor fundamental de este versículo? Hacerlo todo como para el Señor. ¿Y cómo se hacen esas cosas? Con fidelidad, de corazón y con excelencia, exactamente. Recuerden que están como que vinculado todo, ¿no? Entonces, hacerlo de corazón. Eso es un valor fundamental. Porque acuérdense que hay quien hace cosas, pero no son chinas, son falsas. Sí. Decían en cierta ocasión que había unos bolsos Louis Vuitton, ¿cómo? Louis Vuitton, creo que se llama. Louis Vuitton. Y que esos son muy costosos. Unas bolsitas chiquitas, 500, 1,500 dólares. Y había otro puestecito donde las mismas bolsitas, pero en $30. Entonces, pues mejor estas, no están más baratas. Pero al rato se estaba despintando y todo. O sea, Dice Albino, lo barato sale caro. sí, No, me dice. así es. Más económica. Yo Entonces, estoy siempre. ahí sale el cobre, dicen, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas nada más de dientes para afuera, Dios lo sabe. Y la gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Entonces, es importante que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Y dice como para el Señor. Sí, como para Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, para lo que agradecen. Sí. Y eso es lo que normalmente nos sale, ¿verdad? Sí, yo aquí haciendo y nadie hace nada. Nos sale lo malo. Sí, exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Como todo, y todo la excelencia, ¿sabe dónde debe de comenzar? Con mis palabras. Con mis palabras. Es lo que le estaba diciendo ayer a alguien también que es cristiano. Dice, no, pero es que son como 20 los que están arriba, que esos nada más, los levitas, dice, nada más están cantando y que no sé qué. Dice, y todos ocupan el baño y nada más somos como
3 o 4 personas que a veces tenemos que estar haciendo el baño, que no sé qué, hasta las mujeres, y ya les dije que háganlo. ¿A poco eso está mal? Digo, pues es que se tiene que hacer las cosas, hágalos como para el Señor, no esté mirando Exacto. si las hacen o no las hacen. Si usted quiere hacer algo, hágalo, porque realmente lo siente en su corazón, y si no, no lo haga. Sí, porque no vale de nada hacer las cosas así. Sinceramente dice, mejor no hagas nada. Es lo mismo que cuando dicen, traed los diezmos al alfolí. Si dices, ay, $1, hijo, esto con me alcanzaba para una soda o algo así, mejor no lo traigas. Sinceramente Dios no necesita tu dólar, dice. Dios no necesita tu dólar, pero lo que traigas que sea De tu corazón. de todo corazón como para el Señor. Y ahí está el caso de la mujer que dio las 2 dracmas, ¿no? 2 moneditas. Esta mujer dio más que todos ustedes. Es cierto, porque los demás dieron lo que sobraba. De lo que le sobraba y ella de todo lo que tenía. Sí, pero como vemos, hacedlo de corazón. Muy bien, entonces continuamos con... Y apenas vamos a la mitad y todavía ya vamos a acabar. Seguimos, número 6. Dice que vuestra conducta siempre se muestre la excelencia del Señor, de modo que todo lo tengáis que dar gracias a Dios, el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:8. ¿Cuál es el valor fundamental aquí? Excelencia del Señor. Excelencia, si escribiste excelencia, bien, al Señor también. Conducta excelente. Conducta excelente. Y algo más que podrías agregar, ahí está abajo, dice, ser agradecido. Conducta excelente. Parte de la excelencia es ser agradecido. Porque luego a veces dicen, ay, es pura quejadera. Me quejo de esto, me quejo de aquello, me quejo de más allá. Queja, queja, queja. Entonces, esa no es una conducta de excelencia. Entonces, ahí, si pusieron algunas de esas, está bien. Y luego digo, y a veces nos estamos quejando de la iglesia, y luego delante de otros inconversos que van a decir, ay, ¿qué hoy se besó? Exactamente. Por ellos. Estábamos analizando que la gente que viene y luego, bueno, ¿por qué ya no regresaron? Pues quién sabe qué oyeron. ¿Qué nos oyeron decir? ¿No? ¿Qué vieron también? Sí, qué manera. Por un lado dice, allá en el mundo sabemos que cuando dice, ay, qué gusto de verte, y por el otro lado el puñal, ¿no? Pero aquí necesitamos hacer un cambio. Y eso les digo todo para mí, ¿verdad? Yo no les digo a ustedes porque algunos de ustedes no sé cómo sean, ¿verdad? O sea, digo, no creo que todos seamos así como yo. Crea, todos nos hacen lo malo. Algo malo tenemos. Sí. Que no somos perfectos. Pero precisamente vamos en busca de la excelencia, ¿no? Hay gente que va en busca de la felicidad, ¿no? Mejor vamos en busca de la excelencia. Dice, entonces, ahora se trata de aplicar. Ya estuvimos viendo mucho de la excelencia, ahora vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Dice que a continuación, ¿qué? Veremos cómo podemos aplicar los principios de la excelencia en nuestras vidas. ¿Para qué? Para mejorar nuestras actitudes y comportamientos. Entonces, no es nada más mejorar lo que hago, hay que mejorar la actitud, y la actitud es lo que tenemos dentro, que se muestra afuera con el comportamiento. Entonces ahí ven esa mascarita, una máscara, ¿qué es lo que está dentro? ¿Es igual a lo que sale o es diferente? Yo la máscara que traemos. Entonces aquí en el número 1 de la aplicación dice, debo tener una visión clara de lo que quiero alcanzar. Debo ser capaz de identificar mis objetivos y metas en la vida. Esto me ayudará a concentrarme en lo que realmente importa y me dará una dirección clara. Ya dijimos que lo único que nos puede dar una dirección clara es la palabra de Dios, ¿sí? Y que tenemos que conectarnos o unirnos a la voluntad de Dios, no a la mía. No a la al hermano Juan que dijo que cayera fuego del cielo, ¿verdad? No, ese no era la voluntad de Dios. Entonces, veamos. Dice, ¿qué debo de tener una qué? Visión clara de lo que quiero alcanzar. Que en este caso tiene que ver con la conexión con Dios. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios.
La siguiente nos habla de la perseverancia. Dice, la perseverancia es esencial para alcanzar la excelencia. ¿Debo seguir qué? Trabajando duro y no desanimarme, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esto no es para cobardes, hermanos. Sinceramente, ya, esto de ser cristiano no es para cobardes. Ya, sinceramente, si tenemos una cuestión de duda, si lo estamos dudando, ¿saben qué? Dios dijo a sus discípulos, si ustedes quieren irse, váyanse. Pero se va a quedar sola la iglesia. Así lo dijo el Señor. Es duro, es bien duro. Y ese tipo de predicación confrontativa a mucha gente no le gusta cuando las cosas se ponen duras. Sí, hermano Pedro. El reino de los cielos, para los que la quieren alcanzar, es para los Valientes, sí. Aquí los cobardes no pasan. Sí, solitos se eliminan. Entonces, ¿debo ser qué? Según lo que dice aquí. Hermana. Perseverante y seguir qué? Seguir trabajando duro. Debo ser perseverante y seguir trabajando duro. Entonces, recuerden que este episodio, este estudio queda grabado. Si tienen oportunidad dentro de la semana verlo, es muy, no sé si estén en YouTube los estudios bíblicos, pero lo que sí es que en Facebook sí están y ahí pueden darle un repaso porque nada más oírlo por primera vez no es suficiente. Recuerden que la palabra de Dios dice que, y estas cosas que les he dado, las repetirás, ¿cuándo? Todo el tiempo, ¿verdad? Donde vayamos, para arriba, para abajo, te acuestas, te levantas, vas en el camino de regreso, en todo tiempo. Porque es así como nosotros vamos a poder terminar creyendo y después vamos a poder hacer lo que Dios, la palabra de Dios dice, actuando. Entonces, continuamos con la siguiente, dice excelencia. Y aquí vamos a hablar, dice, de la número 3. Formas de cómo poderlo aplicar. La disciplina es, ¿qué? Otra cualidad indispensable para alcanzar, ¿qué? La excelencia. Entonces, asociamos disciplina con excelencia. Debo aprender a tener dominio propio y hacer que las cosas que se deben de hacer, que debo de hacer, aunque no siempre me sienta como haciéndolas. Entonces, abajo, ¿qué rellenaron? Debo de ser, ¿qué? Disciplinado y debo tener, ¿qué? Sí, fíjense, dice dominio propio, aunque ese que está ahí, dice, parece que tiene demonio propio, ¿no? Sí. No, aquí hagamos la aclaración, es dominio propio. Hay que dominar ese demonio que el mismo Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? Hay una parte de él que no quiere hacer las cosas y hay otra parte de él que sí quiere. Así nos pasa, ese es cuando te das cuenta que estás caminando en el Espíritu ya, porque el Espíritu te va a estar diciendo, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Y entonces hay que dominarnos. Entonces, la siguiente, el número 4 dice, la humildad es otro aspecto esencial de la excelencia. Debo reconocer mis limitaciones y mi dependencia de Dios. Esto me ayudará a mantenerme centrado en lo que realmente, ¿qué? Importa. Y me dará una perspectiva correcta de mí mismo. Entonces, ¿qué debo de ser? Humilde. ¿Y debo de qué? Reconocer ¿qué? Mi dependencia de Dios. Humildad. Entonces, fíjense, son palabras que en un momento dado dicen mucho, pero a la vez no dicen nada, pero cuando las vamos describiendo, ¿qué significa? Y eso nos va dando una mayor claridad. Por eso es la importancia, hermano Albino, del conocimiento, la inteligencia que pedía Salomón. Primero adquirimos el conocimiento, o sea, la información primero, y luego vamos a irla entendiendo, ¿sí? Entender, ¿entendiste? Acuérdense del eunuco. Le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo? Pues, ¿que no era un letrado? Pues sí, él era un letrado, pero leía y no entendía. Entonces, obtenemos el conocimiento, pero ahora el siguiente paso es entenderlo. ¿Sí? Y a veces aún sin entenderlo, hacerlo.
como lo de la electricidad. Como Nicodemo, ya ve que era maestro de la ley. Maestro. No entendía. ¿No entendía? Exactamente. Parece que yo no estoy mal. No, y ahora tenemos más ventaja que Nicodemo, porque él no sabía muchas cosas que nosotros ya. Sí. Así es de que no nos la van a perdonar tanto, ¿eh? La siguiente es, dice que el número 5. Ahora vamos a hablar de la prudencia. La prudencia es otra de las virtudes necesarias para alcanzar la excelencia. Debo de tomar, ¿qué? Buenas decisiones basadas en el conocimiento y la sabiduría. Esto me ayudará a evitar errores y a tomar mejores decisiones posibles. Entonces debo de ser prudente y debo de tomar las buenas decisiones o las mejores decisiones. Fíjense, cuando dice Dios en su palabra, hay que obedecer, ¿recuerdan esa? Que yo tenía muchos años con problemas con esa de obedecer, y obedecer significa poner atención, escuchar con atención para poder tomar la mejor decisión. Exacto. Entonces ahora fíjense, una de las cosas que, ¿cómo vamos a tomar una mejor decisión si no tenemos la información? O si tenemos la información pero no la entendemos. ¿Recuerdan esas películas que salen donde está unos detonadores de bomba, más bien que van a detonar una bomba y luego llegan los antidetonadores, ¿no? Los que las deshabilitan. ¿Qué pasa? Que si el que va a cortar el cable no sabe cuál es el cable, puede que explote. Así nos puede suceder si nosotros no entendemos la palabra de Dios. Ayer estaba hablando con mi sobrino y mi sobrino me hacía varias preguntas y dice, pero esto y esto. Le digo, ¿qué tipo de Biblia tienes? Y me dice, tengo la Reina Valera. Le digo, pues las clases que yo he tomado me han enseñado que lo primero que hay que hacer es que hay que leer otras traducciones. Y dice, pero nada más tengo la Reina Valera. Y le digo, pero también ya le mandé la aplicación donde están las 17 traducciones. Pero el no saber eso, él pensaba, es que interpreta la Biblia de una manera que no es, por no entender. Hay mucha confusión en esas de las nuevas versiones de otras Biblias, porque unos traen una versión y las que han salido es una confusión, ¿no? No, lo que pasa es que están tratando de aclarar el término que utilizan. Usted trae una Biblia de la nueva, usted lo está diciendo y luego acá uno está entendiendo, bueno, no hay comunión muy bien. No, la cosa es que la Reina Valera tiene un término, palabras que no se usan ya en la actualidad. Entonces, si usted le habla a una persona con un lenguaje de esos, un joven, un niño, si nosotros, bueno, yo por lo menos que soy del siglo pasado, nací en el 59 y también estoy acá ahora, en otra parte, hay confusión. No hay ninguna diferencia. No, sí hay diferencia, hermano. Déjeme aclararle esto. Por ejemplo, si nosotros decimos una palabra, tiene varios significados. Y ese es el punto de partida por el cual luego nos equivocamos. Miren, uno de los puntos es el temor de Dios. Cuando a mí me dicen temor, mi concepto es miedo. Miedo. Entonces dije, bueno, ¿qué significa temor? Y empiezo a buscar en los diccionarios y dice miedo, terror. Y dije, no, ¿cómo? Yo no quiero tenerle temor a Dios. O sea, dice, y luego ya, pero vemos en la Biblia, con otras traducciones, y dice, el temor de Dios es el respeto a Dios, es el conocer a Dios, es el amar a Dios. Entonces, por eso es importante leer las otras traducciones, porque si no desviamos. Entonces Bueno, para el que no entiende, sí está bien. Y es exactamente, no, la cosa es que yo no entiendo, por eso es que tengo que buscarle. ¿Qué pasó, brother? Ya me mandó hasta abajo. Bueno, seguimos. Excelencia, número 6. Ya casi terminamos. Vamos a tomar unos minutitos más, pero es importante. Dice, número 6. El estudio continuo es importante y necesario para alcanzar ¿qué? La excelencia. Debo estar dispuesto a ¿qué? A estudiar. Nuevas cosas y a mejorar mis habilidades.
Esto me ayudará a estar siempre mejor que Preparado. y me dará mayor confianza en mis capacidades. Entonces, debo de ser ¿qué? ¿Preparado? Arriba, en la primera línea, ¿qué deben de ponerle? Estudioso o estudiosa, ¿verdad? Eso de que de estudiar. Y dice, ¿por qué esto me ayuda a estar mejor preparado, en el caso del hombre, preparada en el caso de la mujer? Pero vean cuántas personas, ni siquiera la misma Biblia la leemos en la semana. Están mejor preparados. Mejor preparados, exacto. Eso es para lo que nos ayuda. Ahora vayamos a la número 7. Yo sé que esto, no importa si lo hacemos rápido ahorita porque ya va a quedar, pero va a quedar grabado, recuérdenlo. Y ya tienen sus hojas, espero que la señora dice, excelencia, número 7, la creatividad es otra de las cualidades necesarias para alcanzar la excelencia. Debo de aprender a ver las cosas de una manera nueva y a buscar soluciones, ¿qué? Originales. Esto me ayudará a resolver problemas de una manera más eficaz y me dará mayor flexibilidad mental. Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Creativo o creativa, ¿verdad? En el caso de la mujer. La siguiente. ¿Sí alcanzan a ver qué es lo que está ahí arriba? En la imagen. No son las rueditas esas que juegan los niños. No. Ligas, sí. No, son ligas. ¿Cómo son las ligas? ¿Cómo son las ligas? Se estiran. Son flexibles, ¿verdad? Entonces vamos a ver la flexibilidad. Número 8. La flexibilidad es otro aspecto importante de la excelencia. Debo de aprender a cambiar y adaptarme a las nuevas situaciones. Esto me ayudará a superar los obstáculos y me dará mayor capacidad de respuesta. Nosotros como iglesia hemos sido bien cuadrados muchas veces y eso nos ha causado muchos problemas. Necesitamos ser flexibles. Dios es flexible. Debo ser Sí. flexible. Ujú. Debo ser flexible y esto me dará mayor capacidad de ¿qué? De respuesta. Sí, de respuesta. Sí, esto me da la capacidad de respuesta. Sí. Ya casi nos faltan dos nada más. Dice la excelencia. Perdón, excelencia. Número 9. La justicia es otra de las virtudes necesarias para alcanzar la excelencia. Y esa mujer que está levantándose la venda de los ojos y que tiene una balanza, esa no es justa, porque está viendo a ver quién le da más, ¿no? Dice, la justicia es otra de las virtudes necesarias para alcanzar la excelencia. Debo de actuar ¿con qué? Con igualdad y tratar a todos los seres humanos de la misma manera. Por eso es que la imagen que tienen, la justicia es con los ojos vendados, para no hacer diferencias. Dice, esto me ayudará a vivir ¿qué? En armonía ¿con quién? Con los demás. Y me dará mayor sensibilidad de las necesidades de los demás. Entonces debo de ser justo o justa. Y esto me ayudará a vivir ¿qué? En armonía con los demás. Entonces sí va tomando sentido todo esto de la excelencia. ¿Y por qué no era nada más decir excelencia, fidelidad y espiritualidad? Tienes razón, brother, nomás que está bien. Bueno. Excelencia. Seguimos. Dice, número 10, la amabilidad. La amabilidad es otro de los aspectos esenciales ¿de quién? De la excelencia. Debo de ser bondadoso y considerado con los demás. Esto me ayudará a fomentar las buenas relaciones y me dará mayor capacidad para inspirar a los demás. Entonces, ¿cómo debo de ser? Amable. Y debo de ser bondadoso y considerado. ¿Con quién? Con los demás. Con los demás. A veces soy más amable conmigo mismo, bondadoso conmigo mismo y considerado conmigo mismo y de lo peor con los demás. Entonces la idea es que cambiemos, vamos cambiando el chip, vamos cambiando el programa, estamos cambiando ahorita el programa y lo necesitamos entender para entonces poderlo hacer. Y ahora sí, hemos llegado prácticamente al final y dice que
Vamos a continuar. Pastor Mario continúa con el Cordero y el León, la segunda parte, que más bien va a ser el león. Y la semana pasada estuvimos estudiando Génesis 49, el sermón estuvo basado en 49, 8 y 10 de Génesis, pero hoy es Mateo 4, 17 del 6, 9 al 10, y es un león en el Evangelio. Ahora vamos a ver un león en el Evangelio. Entonces dice que la próxima semana también continuamos con la excelencia, fidelidad y espiritualidad, pero el énfasis va a ser en fidelidad. Fidelidad. ¿Sí? ¿Perdón? Sí se las voy a pasar, pero en este momento no. En la semana se las paso. Dice, número 1, con excelencia soy ¿qué? Y ahí lo pueden ir leyendo. Virtuoso, fiel, transformado, aprobado, cambiado, visionario, perseverante, disciplinado, humilde, prudente, estudioso, creativo, flexible, justo, amable. ¿Con quién? Con todos. En todo, ¿verdad? Con todos y en todo lo que hagamos. Y luego, entonces vimos que el tema de hoy fue la excelencia. Entonces, hagamos que suceda. ¿Para qué vamos a hacer que eso suceda? Para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y cerramos con amén, amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.